Hola estudiante, te doy la bienvenida a esta clase en la que vamos a estudiar el movimiento de planetas y satélites, correspondiente al temario de segundo de bachillerato y selectividad de la asignatura de física. Digamos, dentro del bloque de gravitación hemos estudiado ya los ejercicios que atañen a masas puntuales. Luego hemos estudiado, cuando ya a esas masas les poníamos un volumen, hemos estudiado el campo gravitatorio en diferentes planetas. Pues bien, ahora vamos a seguir aplicando el campo gravitatorio, pero en este caso a las cosas que orbitan, es decir, a planetas alrededor de su estrella y a satélites alrededor de su planeta. En esta clase lo que vamos a hacer es ver todos los conceptos teóricos, es decir, vamos a ver los diferentes conceptos con su respectiva fórmula y también de dónde sale esa fórmula, para que te va a servir a ti para comprender mejor esos conceptos y a la vez es que es muy típico que los ejercicios te pidan que digas de dónde sale esa fórmula, no ponerla directamente, ¿de acuerdo? Luego vamos a hacer una siguiente clase en la que vamos a poner ejemplos, ¿de acuerdo? Van a ser ejemplos nivel un poquito más sencillo de selectividad que nos van a servir para trabajar mogollón el proceso que vamos a seguir para resolver este tipo de ejercicios. Como vas a ver, este va a ser un tema de fórmulas principalmente. Y aunque parezca que simplemente es aplicarlas, vas a ver que en los ejercicios tienes que tener soltura a la hora de saber qué datos tienes que coger, qué fórmulas utilizar y cómo a partir de unas cosas sacar otras. Lo dicho, cuando lleguemos a los ejercicios de selectividad, verás que no es tan sencillo como aplicar fórmulas. Entonces, para eso vamos a hacer primero esta primera clase teórica, luego una clase con ejemplos un pelín más sencillos para que le pilles el truco a cómo utilizar esas fórmulas y luego vamos a hacer ni más ni menos que 5 clases en la que en cada una vamos a hacer más o menos 5 ejercicios de selectividad explicados, ¿de acuerdo? Así que nada, abróchense los cinturones porque vamos a empezar con este pedazo de tema como es gravitación en el universo, concretamente la parte de, lo dicho, planetas y satélites. Vamos a ello. Como ya te dije en la introducción, en esta segunda sección del tema lo que vamos a estudiar va a ser el movimiento de planetas y satélites. Y como te dije, lo que tienen en común tanto los planetas como los satélites es que orbitan alrededor de otro astro. Los planetas orbitan alrededor de su estrella y los satélites orbitan alrededor de su planeta. Pues bien, como vamos a hablar todo el rato de orbitar y vamos a estudiar ese movimiento de orbitar, lo primero que tendremos que entender precisamente es qué es eso de orbitar, porque es algo que la gente no lo tiene tan claro y que es algo muy concreto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a ver en esta lección. Aunque no vamos a ver ningún cálculo ni nada, te va a ayudar a comprenderlo muy bien y que luego cuando te hagan preguntas difíciles, como entiendes a la perfección qué es orbitar, te va a ser mucho más sencillo responder, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Entonces, vamos a imaginar que este eres tú, ¿de acuerdo? Y que estás, obviamente, no lo he puesto a escala, ¿de acuerdo? No es que tú seas un gigante, pero vamos a imaginar que tú tienes una piedra en la mano, ¿de acuerdo? Entonces tú, cuando coges una piedra y la lanzas, pues lo que hace es que hace y se cae, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si tú esa piedra la lanzas un poco más fuerte? Lo dicho, obviamente esto no está a escala, ¿vale? Pero no es que te cruces un continente al lanzar la piedra, pero vamos a imaginar que sí, ¿de acuerdo? Cuando la lanzas un poquito, cae aquí. Cuando la lanzas un poco más fuerte, cae aquí. Imagínate que pudiera lanzarlo muy fuerte, pues entonces ya caería aquí más lejos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si lo lanzas increíblemente fuerte? Porque a lo mejor la sacas del planeta. ¿Y qué pasa si la lanzas justo para que haga así, que parece que va a caer, pero que esté siempre a la misma altura y que al final se ponga a dar vueltas? Pues bien, eso es lo que conocemos como orbitar, ¿de acuerdo? Digamos que si cabe, lo lanza más fuerte, al final cae aquí, al final cae aquí, al final cae aquí. Pues bien, otra caería aquí, que ya como que está dando la vuelta, otra caería más lejos todavía, ¿vale? Pero hay una velocidad concreta a la que lanzas la piedra o lo que estés lanzando que directamente se pone a pegar vueltas a la Tierra y no cae nunca, ¿de acuerdo? Y eso es lo que conocemos como velocidad orbital. Al final, esa piedra que has lanzado a la velocidad exacta, si la lanzas más despacio, al final caería en un sitio o en otro, y si la lanzas más rápido, se escaparía de la Tierra. Pues bien, esa piedra que ha lanzado a una velocidad muy concreta, esa velocidad es la velocidad orbital. Y lo que hace la piedra es que está todo el rato cayendo, ¿de acuerdo? Que como la has lanzado a la velocidad exacta, nunca va a caer, sino que se va a quedar dando vueltas a la Tierra indefinidamente, ¿de acuerdo? Y eso es lo que conocemos como orbitar. Para que te hagas una idea de qué es eso de caer indefinidamente, imagínate que estás en un ascensor, ¿de acuerdo? Y que cortas la cuerda del ascensor. Pues bien, en ese caso, tú en lo que tardas desde que se corta la cuerda hasta que el ascensor cae al suelo y te matas, en ese periodo de tiempo tú vas a estar como flotando dentro del ascensor. Y todo lo que haya dentro del ascensor, si habías dejado una mochila en el suelo o lo que sea, claro, como no tienen la fuerza normal del suelo, ¿de acuerdo? La reacción a tu peso que hace el suelo para que no te vayas hacia abajo, entonces todo se va a quedar como flotando. Y eso es precisamente la sensación de estar orbitando. Es como estar cayendo indefinidamente, ¿de acuerdo? No es que cuando... Aquí, esto es una foto de la Estación Espacial Internacional. Y ves que cuando suben vídeos o ves vídeos de cómo es estar allí, parece que no hay gravedad. Es decir, porque las cosas flotan. Pero no es que no haya gravedad, sino que es que
como la Estación Espacial Internacional está orbitando la Tierra, es como si estuviesen en continua caída libre, ¿de acuerdo? Es como si esto fuese una foto de ese ascensor que está cayendo y que por eso las mandarinas se quedan en el aire flotando, ¿de acuerdo? Hasta que el ascensor cayese, pero en este caso la Estación Espacial Internacional, como está continuamente dando vueltas, no va a caer nunca, ¿de acuerdo? Y es importante que entiendas esto porque la gente se piensa que cuando suben estas fotos que no hay gravedad, pero fíjate que la Estación Espacial Internacional se sitúa en la órbita terrestre baja, es decir, se sitúa a 408 kilómetros de altura, o 408.000 metros, ¿de acuerdo? Y ya te acordarás cuando hemos visto esta tabla que realmente se sitúan aquí, en medio de estos dos números. Es decir, que la gravedad, si la superficie es de 9,81, pues la gravedad que tienen ellos es un número intermedio entre 7,33 y 9,51. Es decir, tiene una gravedad bastante alta. No es que en los astronautas que vemos que estén en un sitio donde no hay gravedad, prácticamente te tendrías que alejar mucho del sistema solar para estar en un sitio en el que la gravedad sea bajísima, sino que lo dicho, no es que no haya gravedad, sino que es que están flotando porque están en órbita todo el rato. Están todo el rato en caída libre, ¿de acuerdo? Lo dicho, esto es muy importante que lo entiendas porque la gente se piensa, pues eso, al final los aviones, por ejemplo, no están en órbita. Eso, lo de estar en órbita es algo muy concreto, ¿de acuerdo? Y es esto que vamos a estudiar, es ir a la velocidad correcta para no caer nunca ni tampoco escaparte del planeta, sino que estar todo el rato cayendo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que te haya quedado claro qué es esto de orbitar y ahora ya pasamos a estudiar las fórmulas de este movimiento, ¿de acuerdo? Vamos a ello. Una vez entendido qué es eso de orbitar, vamos a pasar a ver ya los conceptos que vamos a ver respecto a este movimiento, respecto al movimiento de estar orbitando, ¿de acuerdo? El primero que vamos a ver va a ser el de velocidad, pero luego van a haber 2 o 3 más. Entonces, es muy importante que en este vídeo te voy a explicar en concreto el de velocidad orbital y vamos a deducir la fórmula y luego te voy a explicar un poco cómo hacer los cálculos, ¿de acuerdo? Es muy importante que no te quedes solamente con la fórmula, sino que te quedes más bien con el procedimiento de sacarla, por 2 motivos, porque piensa que en cada tema vamos a ver muchísimas fórmulas. Entonces, si además estas te las tienes que aprender, ya son muchísimas más fórmulas que te tienes que aprender. Es mucho mejor si te quedas simplemente con el cómo sacarla. Y además de por el hecho de mejor para memorizar, también es mejor por el hecho de que es muy típico que o bien en clase o bien en selectividad te pidan que saques la fórmula. Es decir, a los profes les encanta que si te piden, por ejemplo, calcular la velocidad orbital, que no hagas directamente el cálculo, sino primero me dices de dónde sale la fórmula y luego haces el cálculo. Y esto es muy típico, tanto en clase, que te lo pida tu profe, como en selectividad. En selectividad se pide mucho, que por ejemplo el apartado A sea deducir la fórmula y el apartado B ya haces el cálculo, ¿de acuerdo? Así que, lo dicho, muy importante que en todo lo que vayamos a ver, que te quedes más bien con el procedimiento de cómo sacar esa fórmula. Empezamos con la velocidad orbital, que como hemos dicho, al final es el concepto fundamental. ¿Por qué? Pues porque la velocidad orbital, que le vamos a llamar v sub o para, pues eso, para que la reconozcas en las fórmulas, es una velocidad muy concreta. Como vamos a ver, para cada altura va a haber una velocidad orbital. Es decir, que obviamente el satélite que esté en la Estación Espacial Internacional va a una altura determinada, pero si un avión quisiera orbitar tendría que ir a otra velocidad, porque está a una altura más baja, ¿de acuerdo? Entonces lo dicho, según la altura vamos a tener una velocidad u otra, pero esto ahora llegaremos. El caso es que esta velocidad, como hemos dicho, es muy concreta. Al final piensa que si la velocidad es muy pequeña, al final el satélite se caería, y si es muy grande, al final se acabaría yendo, ¿de acuerdo? Entonces, como es algo tan concreto del movimiento orbital, por eso vamos a empezar con esto, y porque además, a partir de esto, podemos deducir las demás. ¿Cómo la vamos a deducir? Al final piensa que como el satélite, al estar en órbita, está realizando un movimiento circular, vamos a tener, para ello necesitamos una fuerza centrípeta, que va a ser la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? Como cuando si tú coges una cuerda, atas una piedra y le empiezas a dar vueltas, la cuerda hace de fuerza centrípeta, es decir, hace que la piedra no se vaya volando, sino que siempre la tira hacia el centro para que esté dando vueltas, ¿de acuerdo? Y como el satélite va a una velocidad y está girando, pues entonces tenemos como una fuerza centrífuga, ¿de acuerdo? Bien, piensa que si la fuerza centrípeta es mayor a la centrífuga, el satélite se caería. Si la fuerza centrífuga es mayor, el satélite se acabaría escapando. Pues bien, precisamente en el equilibrio, cuando una cosa, esta de aquí, es exactamente igual que esta, es cuando precisamente se encuentra el equilibrio y el satélite ni cae ni se va, sino que se queda siempre dando vueltas a la misma altura. Pues bien, precisamente lo que vamos a hacer va a ser igualar estas dos, la fuerza centrípeta, que es la fuerza de la gravedad, con la fuerza centrífuga, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza centrípeta, como hemos dicho, es la fuerza de la gravedad. Pues pongo la fórmula de la fuerza de la gravedad. Y no sé si te acordarás de la fórmula de la fuerza centrífuga, pero es la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio, ¿de acuerdo? Fíjate que de aquí, la masa del satélite con la masa del satélite se nos van. ¿Qué quiere decir esto? Pues que da igual cuánto pese el satélite. Da igual si el satélite es simplemente una roca, que si es una nave espacial grandísima, que si es un planeta o si es un satélite. La masa de eso que está dando vueltas no influye. Lo único que influye, ¿cuál va a ser? Fíjate que la masa, esto es una constante, y luego tenemos la g, que es otra constante, y el radio, es decir, la distancia hasta el centro de, en este caso, la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues como vamos a ver ahora, que la velocidad orbital va a depender de cuál es la masa y a qué distancia estamos o a qué altura, ¿de acuerdo? A partir de aquí vamos a despejar. Fíjate que aparte de tachar esto, también puedo tachar esta con este cuadrado, ¿de acuerdo? Y se me queda esto de aquí, lo despejamos y simplemente como lo despejamos, pues esto lo tacho y pongo aquí una raíz cuadrada y ya se me queda esto de aquí. Pues bien, ya tenemos la primera fórmula del tema, la fórmula de la velocidad orbital, es esta de aquí. Y como te he dicho, te lo vuelvo a repetir porque es muy importante, fíjate que la masa de esto que esté dando vueltas no está por ningún lado. Es decir, en esta fórmula no vas a tener que poner, si por ejemplo estamos hablando de la Tierra dando vueltas alrededor del Sol,
La masa que pondremos aquí será de lo que está en el centro siempre, es decir, el Sol. Si estamos hablando de la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra, pondremos la masa de la Tierra, de lo que está en el centro de la órbita, de lo que hace que dé vueltas eso que está dando vueltas, eso que está orbitando. Si estamos hablando de Europa, que es un satélite de Júpiter, pues la masa que pondremos aquí no será la de Europa, sino que será la de Júpiter, porque da igual la masa que tenga eso que esté dando vueltas. Lo único que importa es la masa de lo del centro. Contra mayor sea la masa, más velocidad va a tener que tener el satélite para no caer, ¿de acuerdo? Porque le va a atraer con mayor fuerza, y luego a mayor distancia, entonces la fuerza de la gravedad disminuye y por tanto menor tendrá que ser la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Dicho esto, ya hemos visto el primer concepto del tema. Y al final, ¿cómo utilizar esto? Pues simplemente te tendrán que dar los datos y sacas esto. O bien te dan esto y a lo mejor a partir de la velocidad orbital te piden que a qué altura está orbitando el satélite, ¿de acuerdo? Esto es cómo lo vamos a utilizar. Pero bueno, de esto ya vamos a ver ejemplos más adelante. Así que hasta aquí este primer ejemplo. Ya hemos visto la velocidad orbital y esta fórmula la vamos a utilizar para sacar también los siguientes conceptos que vamos a ver. Pero eso ya en la siguiente lección. El segundo concepto que vamos a ver va a ser el de periodo de revolución. ¿Y qué es eso de periodo de revolución? Pues básicamente ya hemos visto a qué velocidad va un satélite cuando está dando vueltas orbitando. Pues bien, el periodo de revolución es cuánto tarda en dar una vuelta completa y se representa con una T mayúscula. Vamos a verlo. Como hemos hecho en la anterior, vamos a partir de este dibujito, ¿de acuerdo? Ya sabemos cómo calcular a qué velocidad va esto. Pues bien, ahora lo que queremos saber es cuánto tarda en pegar toda esta vuelta completa, ¿de acuerdo? Para ello vamos a partir de una fórmula sencillita. Al final la gracia, como te he dicho, es que aprendas a deducir cada una de las fórmulas. Y para que se te quede bien cómo deducirlas, pues la gracia es que partamos de lo más simple, lo más sencillo posible para que se te quede, ¿de acuerdo? En el anterior concepto, el de velocidad orbital, partíamos de igualar fuerza gravitatoria con fuerza centrípeta. Pues bien, ahora lo que centrífuga, perdón. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a partir de la fórmula de velocidad es igual a distancia partido de tiempo, que es algo completamente sencillito, ¿de acuerdo? Concretamente, en esta lo que nos interesa calcular es el tiempo, así que despejamos el tiempo. De la misma manera que velocidad es igual a distancia entre tiempo, pues tiempo es distancia entre velocidad, ¿vale? Acuérdate de que lo que estamos hablando es de cuánto tiempo va a tardar en dar una vuelta completa. Así que hemos dicho que a ese tiempo en concreto le vamos a llamar T mayúscula, ¿vale? Y entonces, T es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Pues bien, una vuelta completa, ¿cuánta distancia es? Pues es 2pi por el radio, entendiendo radio desde el centro, en este caso de la Tierra, hasta la altura en la que esté orbitando, ¿de acuerdo? Esta distancia que te he marcado en rojo. Pues bien, si el tiempo es distancia entre velocidad, tiempo, es decir, el periodo de revolución, es la distancia que recorres al recorrer una órbita, 2pi por r, entre la velocidad a la que va. Y como estamos hablando de orbitar, la velocidad a la que va es precisamente la velocidad orbital. Así que si yo, donde pone velocidad orbital, sustituyo la fórmula de la velocidad orbital, ya tendría la fórmula del periodo de revolución. ¿Has visto qué sencillo? Simplemente te tienes que acordar de esto de aquí y simplemente sustituir 2pi r, porque es la distancia que recorre el satélite, y abajo la fórmula de la velocidad orbital. Van a haber ejercicios en los que a lo mejor ya has calculado esto, ya has calculado cuánto vale la velocidad orbital. Entonces no hace falta que pongas esto. Directamente pones el dato que has obtenido, 2pi r entre el dato que has obtenido de la velocidad, y ya te da el periodo de revolución en segundos, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante, que esto es un ejercicio tipiquísimo de selectividad, es que te pregunten por satélites geoestacionarios. Concretamente, lo que se suele preguntar es que a qué altura están. Un satélite geoestacionario es un satélite que siempre está encima de lo mismo. Es decir, por ejemplo, si hay un satélite que está dando vueltas, ten en cuenta que la Tierra también está dando vueltas sobre sí misma. Por eso hay día y noche. Entonces, ¿qué sucede? Pues que a lo mejor un satélite que ahora está encima de mí, luego a lo mejor está encima de Australia o de cualquier otro sitio, porque la Tierra gira a diferente velocidad que ese satélite. Pues bien, un satélite geoestacionario es un satélite que, conforme va girando la Tierra, gira el satélite de manera que siempre está encima del mismo punto, ¿de acuerdo? Entonces, para esto, ¿qué quiere decir? Pues que simplemente tiene un periodo de revolución de 24 horas. Es decir, que lo que tarda la Tierra en pegar una vuelta sobre sí misma es lo mismo que tarda el satélite en pegar una vuelta a la Tierra, de manera que siempre está encima del mismo punto. Pues bien, cuando te pregunten por satélites geoestacionarios, lo único que tendrás que hacer es poner aquí 24 horas, solo que lo tendrás que poner pasándolo a segundos, obviamente. Y lo dicho, la pregunta típica es que te pregunten a qué altura están los satélites geoestacionarios. Pues bien, lo que tendrías que hacer es, como sabemos esto, porque son 24 horas, sabemos la masa de la Tierra y sabemos G, simplemente sería despejar la letra R, despejar esa altura. Hasta aquí este segundo concepto que hemos visto, el de satélite, periodo de revolución. Hemos visto velocidad y periodo de revolución. Espero que te haya quedado claro y al final el cómo te lo van a preguntar más o menos ya lo hemos visto. O bien te preguntan el periodo de revolución dándote R, es decir, la distancia, y dándote la masa de la Tierra, o bien hacen al contrario, te dan cuánto vale el periodo y te preguntan a lo mejor que averigües a qué altura está el satélite, o incluso si te dan la altura que averigües la masa de la Tierra a partir de estas dos cosas, ¿de acuerdo? Espero que te haya quedado claro cualquier duda que te vaya surgiendo a lo largo del tema. Comentarios o Discord. Y muchísimo ánimo con el periodo de revolución. Vamos a ver más cosas. El siguiente concepto que vamos a ver es el de energía mecánica de un satélite. Como hemos hecho hasta ahora, te voy a explicar en esta lección cuál es el proceso de llegar hasta la formulita. Y en el momento en el que tengas ya la formulita, pues eso, simplemente es con los datos que te dan calcularlo, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo. Como estamos haciendo hasta ahora con cada uno de los conceptos, vamos a intentar partir desde algo que conocemos, desde algo que te sea muy sencillo de memorizar y de acordarte, y que te aprendas cuál es el proceso de sacar la fórmula, ¿de acuerdo? En este caso también aun la fórmula, conforme terminemos de averiguarla, vas a ver que te resulta muy familiar, ¿de acuerdo? Y el proceso también te va a servir a ser bastante sencillo de memorizar y de luego sacarlo, o al menos eso espero. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de la energía mecánica de un satélite, y la energía mecánica de cualquier cosa ya sabemos que es la suma de la energía potencial más la suma de la energía cinética, ¿de acuerdo? Pues bien,
La energía potencial ya sabemos su fórmula, es esta de aquí, menos G, masa de la Tierra en este caso, Tierra, estamos hablando de Tierra y un satélite, pues bien, masa de la Tierra y masa del satélite, aunque podría ser perfectamente masa del Sol y masa de Venus, por ejemplo, o pues eso, al final de los dos cuerpos que estamos estudiando, uno dándole vueltas alrededor de otro, ¿vale? Entonces, menos G por las dos masas entre la distancia. Esto es la fórmula de energía potencial sencillita. Y la fórmula de energía cinética también la conocemos, es la de siempre, un medio de la masa, ahora sí, de lo que se está moviendo, la masa del satélite, por la velocidad al cuadrado. ¿Y la velocidad cuál es? No es una velocidad cualquiera, sino es la velocidad orbital, que esto ya conocemos su fórmula, es esta de aquí. Así que lo sustituimos y fíjate que ahora este cuadrado se me puede ir con la raíz cuadrada, de manera que se me queda esto de aquí. Como tenemos esto así un poco feo, si lo reordenamos, fíjate que se nos queda esto de aquí. Y ahora date cuenta que esto de la izquierda y esto de la derecha se parece bastante. De hecho, esto que te estoy encuadrando es exactamente lo mismo. Por tanto, fíjate que aquí tenemos menos algo que está dentro del cuadrado verde, que le vamos a... del cuadrado azul, perdón, como estamos, menos lo del cuadrado azul, que le vamos a llamar X, más un medio de lo mismo que está dentro del cuadrado azul, que sigue siendo X. Entonces, menos 1 más un medio es menos un medio. Por tanto, la suma de estas dos cosas, como son lo mismo, lo podemos juntar, se nos queda, lo dicho, menos un cuadrado azul más un medio del cuadrado azul es igual a menos un medio de lo del cuadrado azul. Así que ya tenemos la fórmula de la energía mecánica. Simplemente al sustituir la velocidad orbital se nos ha ido y se nos ha quedado una fórmula de la energía cinética muy parecida a la de la energía potencial. Las hemos podido juntar y la suma se nos queda esto de aquí, menos un medio de G mt ms, es decir, masa de la Tierra, masa del satélite, entre la distancia que les separa. Fíjate que esto, si yo quito esto, ¿qué fórmula es? Menos G mt ms entre R es la fórmula de la energía potencial. Por tanto, puedo decir que la energía mecánica simplemente es la mitad de la energía potencial. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya hemos sacado esta fórmula. Fíjate que es muy sencilla de sacar, ¿vale? Te la puedes aprender o simplemente te puedes aprender, aparte de cómo sacarlo, te puedes aprender la fórmula o te puedes aprender que es la mitad de la energía potencial y ya está, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí este nuevo concepto, espero que te haya quedado claro y sobre todo espero que te esté resultando sencillo eso de el proceso de sacar cada una de las fórmulas, ¿de acuerdo? Porque es muy importante que se te quede bien para cuando te lo pregunten que sepas razonarlo. Y por fin llegamos al último concepto que vamos a ver en esta sección, que es el de velocidad de escape. Te voy a enseñar rápidamente qué es eso de la velocidad de escape. Hemos dicho, cuando te he explicado lo que era orbitar, que si este satélite fuese un poquito más lento, pues lo que haría sería que caería. Si fuera un poco más rápido, lo que haría sería que se iría. Pero claro, cuando hablo de que se iría, no me refiero a que se iría hasta el infinito, sino que simplemente se escaparía un poco de esta órbita, pero al final acabaría encontrando la órbita que le corresponde, ¿de acuerdo? Porque iría más rápido de lo que le corresponde por esta órbita, pero eso no quiere decir que se vaya a escapar, ¿de acuerdo? Al final piensa que cuando hemos sacado la fórmula de la energía mecánica, esa energía mecánica tenía... Si te acuerdas, si la memorizas, era menos un medio de G por las dos masas entre R. ¿Qué quiere decir esto? Que como las dos masas son constantes, y la G obviamente también, al final, por cada radio, a cada altura, hay una energía mecánica concreta. Entonces, si yo a ese satélite lo acelero un poco, entonces su energía mecánica cambia. Al final, ¿qué haría? Lo que al final sucedería es que el satélite acabaría encontrando esa órbita que le corresponde para esa energía mecánica que tiene. De la misma manera que si en vez de acelerarlo un poco, se frena un poco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto por qué te lo estoy diciendo? Pues porque la velocidad de escape no es un poquito más que la velocidad orbital, sino que es la velocidad que le permitiría escapar precisamente a el satélite, pero escapar me refiero a irse hasta el infinito y no caer nunca, sino escapar completamente de la acción del campo gravitatorio. Una vez entendido esto, me hago pequeño y te explico cómo sacar la fórmula. Para que lo entiendan mejor, en este caso estamos hablando de satélites, pero vamos a hablar... La fórmula vale tanto para un satélite como para que algo que no tiene por qué estar en órbita, ¿de acuerdo? Es decir, imagínate que yo estoy aquí con la piedra y en vez de lanzarla para que dé vueltas, la lanzo hacia arriba, ¿de acuerdo? Intentando que esa piedra, lanzarla muy fuerte para que no vuelva nunca. ¿Qué sucede? Si yo la lanzo un poquito fuerte, lo que hace la piedra es esto de aquí, sube un poco y cae. Si la lanzo más fuerte, pues subirá más y caerá más. Si la lanzo más fuerte todavía, subirá más y volverá a caer. ¿Qué sucede? Que piensa que contra más fuerte la lanzo, más lejos va. Pero claro, contra más lejos va, menor es en ese punto, en el punto donde ya va a caer, menor es la gravedad. Entonces, ¿existe alguna velocidad que yo la pueda lanzar tan fuerte que al final escape de la gravedad y por tanto no caiga? Pues efectivamente, eso es la velocidad de escape, ¿de acuerdo? Al final, como si lanzaras una piedra muy fuerte para que no cayese nunca. Pues bien, para tener esto, lo que estamos hablando es que vamos a lanzar algo desde un punto P hasta un punto infinito. Y tenemos que tener en cuenta el principio de conservación de la energía. Cuando está esa piedra o lo que sea en este punto P, cuando la estamos lanzando, tiene una energía mecánica inicial. Y cuando está en el infinito, que es a donde la queremos llevar, porque queremos que se escape de la Tierra o de lo que sea que la está cogiendo, entonces en ese punto tendrá una energía mecánica final. Como la energía se conserva, ambas son iguales. Pues bien, la energía mecánica inicial será la energía potencial que tenga en este punto P, que acuérdate de que aunque esté en la superficie, sí que tiene energía potencial, porque vamos a utilizar la otra fórmula, la de menos G, no la de mg por h. Y luego tiene una energía cinética. ¿Cuál? Pues tiene la energía cinética de precisamente la velocidad con la que la estamos lanzando. Es decir, que a partir de aquí será de donde salga la velocidad de escape. ¿Y esto es igual a qué? Pues esto es igual a la energía potencial al final, es decir, cuando llegue al infinito, más la energía cinética final, es decir, la energía cinética que tenga en el infinito. ¿Qué sucede? Pues que precisamente, fíjate que yo toda la parte de la derecha la he sustituido por cero. ¿Por qué? Pues porque nosotros, primera, en el infinito hemos dicho que la energía potencial era cero.
hemos tomado como referencia, de la misma manera que decíamos que cuando utilizábamos MGH, la referencia era el suelo era igual a 0 julios, en esta nueva fórmula que estamos utilizando, la referencia, lo que tomamos como 0 es el infinito. Pues bien, si estamos diciendo que al final la piedra o lo que estemos lanzando llegará hasta el infinito, entonces en ese punto la energía potencial precisamente es 0. ¿Y por qué la energía cinética al final también es 0? Pues porque nosotros lo que queremos averiguar es la velocidad justa y necesaria para que llegue hasta el infinito. Para que llegue al infinito con velocidad 0, que justo ahí ya se pare, ¿de acuerdo? Es decir, obviamente, si lo lanzas con una velocidad todavía mayor, pues cuando llegue al infinito todavía tendrá velocidad. Pero es que a nosotros eso ya nos da igual. Nosotros queremos saber cuál es esa velocidad justa. Esa velocidad que si lo lanzas un poquito más flojo, entonces sí que cae, pero que a partir de esa ya no cae, ¿de acuerdo? Como es esa velocidad justa, entonces eso que lances se va a ir frenando y justo llegará a 0 ya en el infinito y ya se quedará ahí quieto, ¿de acuerdo? Por eso, en la energía mecánica final la tomamos como 0. Entonces, a partir de aquí, lo que se nos queda a la izquierda es la energía potencial al principio. Pues si al principio estás sobre la superficie terrestre, aquí pondrás el radio terrestre. Pero a lo mejor estás encima de un satélite y estás lanzando una piedra desde el satélite. Pues entonces pondrás el radio terrestre o el radio de donde sea más la altura, ¿de acuerdo? Y luego aquí tenemos la energía cinética, que como ya sabemos es un medio de la masa del satélite o de lo que estés lanzando por la velocidad al cuadrado. Y esta velocidad, como te he dicho, va a ser la velocidad que vamos a sacar. De la misma manera que la velocidad orbital le llamábamos v sub o, a esta le vamos a llamar v sub e, de velocidad de escape, ¿de acuerdo? Y es lo que vamos a despejar. Entonces, ¿cómo despejamos esto? Pues fíjate que lo que podemos hacer es esto que está aquí, además negativo, lo podemos pasar como positivo al otro lado sumando, ¿de acuerdo? Y se nos queda, esto sería la energía cinética y esto sería la energía potencial. Fíjate que con esto lo puedo tachar. ¿Qué significa? Que realmente lo que yo lance para que se escape del campo gravitatorio terrestre, por ejemplo, no depende, da absolutamente igual cuál sea su masa. Da igual si lo que estoy lanzando es una piedrecita que si estoy lanzando un cohete. Da absolutamente igual. La velocidad de escape va a ser la misma. Obviamente, contra mayor sea ese objeto que está lanzando, pues más energía vas a tener que utilizar para que se escape, ¿de acuerdo? No es lo mismo lanzar hasta el infinito una piedrecita que lanzar hasta el infinito una nave espacial. Obviamente te va a ser más difícil, pero el que a ti te sea más difícil no quiere decir que la velocidad necesaria vaya a ser la misma. Llegados a este punto, este 2 lo voy a pasar al otro lado multiplicando y luego simplemente tendré que poner una raíz cuadrada para que se me vaya este cuadrado. Efectivamente, se me queda esto, paso el 2 al otro lado y lo meto dentro de una raíz cuadrada. Ya tengo la fórmula de la velocidad de escape. Como te he dicho, fíjate que contra mayor sea la masa del planeta que te está cogiendo, pues obviamente más difícil va a ser. No es lo mismo lanzar algo desde la Luna, que tiene una masa más pequeñita, que lanzar algo desde Júpiter, que tiene una masa gigante. Obviamente, contra mayor sea la masa, mayor va a ser la gravedad y más difícil te va a ser lanzar algo hasta el infinito. En cambio, contra más lejos estés de esa masa, entonces te va a resultar más fácil. No es lo mismo lanzarlo desde la superficie de la Tierra que lanzarlo desde la estación espacial. Desde la estación espacial te va a ser un poquito más sencillo. ¿De acuerdo? Llegados a este punto, fíjate que yo, como esto de aquí, el 2 está multiplicando a todo esto dentro de la raíz, lo puedo separar en dos raíces. Y al separarlo en dos raíces, date cuenta que aquí tenemos raíz de 2 y aquí tenemos esta raíz de aquí. Esta raíz de aquí, ¿te suena? Fíjate que precisamente es la fórmula de la velocidad orbital, ¿de acuerdo? De manera que la velocidad de escape es solamente raíz de 2 veces más grande que la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Digo solamente, obviamente, esto luego poner algo que se escape del campo gravitatorio terrestre o de cualquiera es complicado, pero que veas que no es 1000 veces mayor que la velocidad orbital, ¿de acuerdo? Dicho esto, te pongo aquí esta imagen porque alguna vez han preguntado en selectividad algo que a mí me parece fascinante, que es averiguar cuál es el radio de un agujero negro. Es algo que me parece chulísimo y que precisamente se hace con esto que acabamos de dar. Un agujero negro, ¿qué es? Es algo que tiene tantísima masa que ni siquiera la luz puede escapar de su atracción gravitatoria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser el radio de este agujero negro? Pues precisamente va a ser el radio a partir del cual, a partir de aquí, la luz sí que puede escapar y si estás menos, la luz no puede escapar. ¿Por qué? Pues porque la velocidad de escape, si estás por aquí, es más grande que la velocidad de la luz. Y como no hay absolutamente nada que vaya más rápido que la luz, entonces no hay absolutamente nada que pueda escapar de esta zona, ¿de acuerdo? A partir de aquí, justo en la frontera del agujero negro, es cuando justo la velocidad de escape es la velocidad de la luz. De manera que si estás más fuera, entonces la velocidad de escape es un poquito menor y la luz sí que puede escapar. Pero si estás dentro, la velocidad de escape es un poquito mayor y por tanto la luz no puede escapar. ¿Qué haremos para calcular el radio del agujero negro? Pues simplemente pondremos que la velocidad de escape aquí sustituiremos por la velocidad de la luz, la masa del agujero negro, aquí pone mt, pero aquí sería la masa del agujero negro, te la tiene que dar el enunciado y entonces simplemente tendrías que despejar el radio. Y ese sería el radio del agujero negro, ¿de acuerdo? Es un ejercicio que me parece chulísimo. En cuanto a cálculo, ves que realmente no es muy complicado, que simplemente sustituir los datos y despejar la fórmula, pero en cuanto a conceptualmente, hostia, me parece chulo que en segundo de bachillerato se den cosas tan guays como cuál es el radio de un agujero negro que lo sepas calcular, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí este último concepto, ya solamente nos queda una lección más de esta sección, así que vamos a por ella. En la lección anterior, cuando hablamos de la velocidad de escape, dijimos que la energía mecánica final era igual a 0. ¿Por qué? Pues porque la energía potencial, al estar en el infinito, era 0. Y como queríamos justo la velocidad que nos permitiera llegar hasta el infinito, pues decíamos que queríamos saber cuál era la velocidad que en el infinito nos dejaba al satélite o a eso que lanzáramos con velocidad 0. ¿De acuerdo? Obviamente, si lo lanzas más fuerte, pues todavía va a llegar más lejos. Pero con eso de momento nos vale. Queremos saber la velocidad justa para que escape del campo gravitatorio. Pues bien, si entonces la energía mecánica final es igual a 0, eso significa que la inicial también era igual a 0. Lo único es que al final, tanto una como otra valen 0 y al principio
principio no es que valgan las dos ceros, sino que simplemente se contrarrestan, ¿de acuerdo? Pero lo dicho, la energía mecánica, si hemos dicho que vale cero al final, es que también vale cero al principio y en todo momento, ¿de acuerdo? Esto es muy importante para lo que vamos a ver en esta lección, que es los tipos de órbitas según la energía mecánica, ¿de acuerdo? Vamos a verlo. Entonces, básicamente, lo que vamos a ver va a ser simplemente esta diapositiva, ¿de acuerdo? Tenemos aquí los tipos de órbita según si la energía mecánica es mayor o menor que cero. Entonces, ¿qué sucede si la energía es menor que cero? Pues eso significa que la velocidad es menor que la velocidad de escape y que por tanto ese cuerpo que esté orbitando no se va a escapar. Lo que vamos a tener entonces va a ser una órbita ya sea circular o sea en forma de elipse, ¿de acuerdo? Es decir, lo que vamos a tener es esta órbita o esta órbita de aquí. Al final es la que tiene la mayoría de... Bueno, no, la mayoría no, es la que tienen todos los cuerpos que están orbitando. ¿Qué sucede en cambio si algo tiene como velocidad justo la velocidad de escape y pasa por un sitio, es decir, por ejemplo el Sol, y se desvía? Pues entonces lo que vamos a tener es una forma de parábola, es decir, como la velocidad es la velocidad de escape, aunque sea la velocidad de escape, sí que se va a desviar por la acción de la gravedad. Lo único es que no se va a quedar atrapado este cuerpo dando vueltas, sino que, como ves, la trayectoria no es cerrada, sino que es abierta. Entonces, lo dicho, imagínate que yo lanzo algo con la velocidad de escape hacia el Sol, ¿de acuerdo? Con la velocidad de escape no respecto a la Tierra, sino respecto al Sol. Pues obviamente cuando se vaya acercando al Sol se va a desviar, pero luego saldrá disparada y se escapará. ¿Por qué? Porque la velocidad precisamente es la velocidad de escape. La acción de la gravedad va a desviar su trayectoria, pero no se va a quedar atrapado dando vueltas. En cambio, si es todavía mayor, entonces lo que vamos a tener es una forma de hipérbole, ¿de acuerdo? Es decir, al final viene a ser muy parecido, lo único que es que con la parábola es cuando se escapa justito, y con la forma de hipérbole, como va todavía más rápido, pues entonces esto que está aquí en medio, en este caso es el Sol, lo desvía todavía menos, ¿de acuerdo? Entonces nada, esto es una pequeña explicación de cuál es la forma que va a tener cada órbita en función de su velocidad de escape. En la mayoría de ejercicios, en el 99%, lo que vamos a tener es esto de aquí, una energía mecánica negativa, ¿de acuerdo? Menor que cero. Y eso es porque la velocidad es menor que la de escape. Cuando hablemos de algo de velocidad de escape, normalmente no va a ser de algo que esté orbitando. Simplemente va a ser de yo lanzo algo al espacio, ¿de acuerdo? Entonces, realmente de estas dos no te tienes que preocupar en cuanto a los ejercicios. Pero siempre está bien que lo sepas por si te lo preguntan como pregunta teórica, ¿de acuerdo? Hasta aquí esta pequeña lección. Espero que te haya quedado claro. Al final, quédate con eso. Si estamos hablando de energía mecánica negativa, tendremos una órbita o circular o parabólica. La mayoría de veces parabólica. En cambio, si lo que estamos hablando es de una órbita, de una energía mecánica ya igual a cero o positiva, entonces se escapa y por tanto tendremos forma de hipérbole o de parábola, ¿de acuerdo? Muchísimo ánimo, y ahora ya sí que sí, vamos a por la última lección de esta sección, las leyes de Kepler. Lo último que nos queda por ver de esta sección ya son las leyes de Kepler. Esto es algo que en algunas comunidades no se pregunta y en otras sí. Entonces, por eso, consulta con tu profe si esto te lo tienes que saber o no. O bueno, si lo has dado en clase, obviamente es que sí. Lo que vamos a ver van a ser tres leyes, ¿de acuerdo? En cuanto a cálculo y tal, son leyes bastante sencillitas, porque la mayoría de cosas o bien no se escapan del nivel y por tanto solo las tienes que saber conceptualmente, o bien la fórmula de la tercera vas a ver que es algo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más y vamos a verlo. En primer lugar, vamos a hacer un repaso a quién era Kepler, porque esto lo vimos en la primera lección del tema, del bloque, la de modelos del universo. Vimos que Kepler, que vivió en el siglo XVI, lo que aportó en cuanto a modelos del universo fue lo de que las órbitas no fueran circulares, sino que fueran elípticas. Obviamente él seguía pensando en el modelo heliocéntrico y aportó tres leyes que cuando vimos esta lección no acabamos de concretar cuáles eran. Simplemente te dije que eran tres leyes que íbamos a ver. Pues bien, llegó el día, lo vamos a ver. La primera ley básicamente dice que todos los planetas se mueven en órbitas elípticas, orbitan elípticamente con el Sol situado en uno de los focos. Esto al final es su aportación principal al modelo del universo. Lo que te dice es que una elipse, digamos, es como una fusión de dos círculos y cada uno de los focos es cada uno de los centros de ese círculo, de esos dos círculos que hemos fusionado. Entonces, las órbitas de los planetas y satélites son elípticas con el planeta o el satélite en uno de los dos focos situados. Fíjate que hasta ahora lo que hemos hablado es de órbitas circulares, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Pues que al final, si tú a este movimiento calculas cuál es el radio medio en toda la trayectoria, pues entonces los cálculos te salen iguales si haces los cálculos como si fuera un círculo, teniendo en cuenta el radio medio. Cuando hablamos del radio de la Tierra, por ejemplo, o el radio de la órbita lunar, lo que estamos hablando es del radio medio, porque la Luna a veces está más lejos de la Tierra y a veces está más cerca. Entonces lo que estamos utilizando es el radio medio, ¿de acuerdo? Lo dicho, esto en primer lugar. ¿Qué sucede? Que todos los planetas, como hemos dicho, se sitúan en uno de los focos. Y lo que tenemos aquí es en el perihelio es el punto más cercano del planeta, por ejemplo, con respecto al Sol, del planeta Tierra. O el afelio es cuando estás en el punto más lejano, porque como hemos dicho, al ser elíptica van a haber veces en las que estás más lejos y veces en las que estás más cerca, ¿de acuerdo? Y dicho esto, como la fuerza de la gravedad es una fuerza central, el momento lineal va a ser constante, va a ser cero, y el momento angular va a ser constante. Y esto es algo que te pueden preguntar, aunque se pregunta muy poco, el momento angular. Y simplemente su fórmula, a lo mejor ya la has dado en dinámica, es simplemente siendo r la distancia desde el centro de la trayectoria hasta el planeta o lo que esté dando vueltas, y luego multiplicado vectorialmente por la masa por la velocidad. Entonces esto lo puedes hacer simplemente r por m por v, y luego con la regla de sacacorchos sacar que el momento angular nos queda hacia arriba, o bien lo puedes hacer mediante el producto vectorial, que esto es algo que se ve en el tema de campo magnético, ¿de acuerdo? Por si te lo quieres repasar, ahí lo tienes. Y lo dicho, con esto, aparte de hacer el cálculo, ya directamente te dice hacia dónde va. La segunda ley de Kepler te dice que
Si tenemos en cuenta, imagínate que esto es la trayectoria que estamos dando, ¿vale? Y creamos una recta que vaya desde el Sol hasta la Tierra. Pues bien, esa recta va a barrer, a medida que se vaya moviendo la Tierra o lo que esté dando vueltas, va a, digamos, barrer esta elipse. Pues bien, lo que dice la segunda ley de Kepler es que la recta que une un planeta con el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Esto qué significa? Pues que, claro, piensa que cuando estemos cerquita del Sol, esta recta va a ser más cortita. Entonces va a barrer menos área. Pero ¿qué sucede? Que justo cuando estamos más cerca del Sol es cuando nos movemos más rápido. Entonces, una cosa compensa a la otra. El hecho de que esta recta sea más corta y que por tanto barra menos área, se compensa con el hecho de que esto gire más rápido. Y por tanto, al final se barre la misma área en tiempos iguales. Cuando estamos lejos, esta recta es larguísima. Pero en cambio, es cuando más lento vamos. Entonces, al final, como nos movemos más despacio, pero esto es más largo, pues esta recta, lo dicho, barre áreas iguales en tiempos iguales. Pasamos a la tercera ley de Kepler. Lo que dice es que el cuadrado del periodo del movimiento de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia media del planeta al Sol. ¿Esto qué significa? Lo que significa es que Kepler no sacó la fórmula del periodo de revolución, es decir, de cuánto tarda algo en dar una vuelta, pero lo que sí sacó es que el cuadrado del periodo de revolución era proporcional al cubo del radio de la órbita, ¿de acuerdo? Y aquí en medio había una constante que él no supo sacar, ¿de acuerdo? Y obviamente, bueno, no es que la hayamos sacado nosotros, pero obviamente nosotros ya la sabemos. ¿Y esto qué es? Pues si te fijas, de lo que estamos hablando es precisamente de esto, ¿de acuerdo? Esto es la fórmula de el periodo de revolución. Pues bien, hemos dicho estamos hablando del cuadrado, ¿verdad? Pues bien, si yo lo pongo todo al cuadrado, ya se me queda lo que decía Kepler, el cuadrado del periodo de revolución. Y todo esto al cuadrado. Pues bien, fíjate que lo que puedo hacer es este cuadrado que está con toda la fracción, pues separarlo en poner esto al cuadrado y poner esto al cuadrado. Lo de arriba al cuadrado se nos queda 2 al cuadrado es 4, por pi al cuadrado, por r al cuadrado. Y lo de abajo se nos va el cuadrado con la raíz. De manera que se nos queda esto de aquí, ¿vale? Fíjate que de aquí lo que tenemos es, en primer lugar, estos son cosas constantes. Y luego esta R, como está dividiendo el denominador, la puedo pasar arriba multiplicando. De manera que lo que se nos queda es esto de aquí. Si separo lo que es constante de lo que no, se me queda esto de aquí. Y fíjate que es precisamente lo que decía Kepler. El cuadrado del periodo de revolución es constante, es directamente proporcional al cubo del radio orbital, ¿de acuerdo? Y esta constante que había en medio, que él no sabía cuál era, pues ahora ya sabemos cuál es. Es esto de aquí, 4pi cuadrado entre la constante de gravitación universal por la masa del planeta o de lo que esté en medio de la órbita, ¿de acuerdo? Así que aquí no solo hemos aprendido a sacar la tercera ley de Kepler, sino que además hemos visto otra forma de calcular el periodo de revolución. Fíjate que si lo que te están pidiendo es el periodo de revolución, lo más cómodo es directamente utilizar esta fórmula, porque es la que nosotros deducimos al hacerlo. Ahora bien, si lo que te piden es que saques el radio, en vez de sacar el periodo a partir del radio, lo que te piden es que saques el radio a partir del periodo, es mucho más cómodo utilizar esta fórmula, porque ya simplemente pasas esto al otro lado dividiendo y luego lo que te dé lo metes dentro de una raíz cúbica y ya tienes la R despejada. Es mucho más cómodo que si tienes que despejar la R a partir de esto, que queda más feo, ¿de acuerdo? Así que nada, hasta aquí esta lección donde hemos visto las 3 leyes de Kepler. Como te he dicho, la mayoría de cosas, sobre todo la primera y la segunda, son teóricas, y la tercera es prácticamente más de lo mismo, más de lo que hemos visto a lo largo de esta sección. Así que nada, espero que te haya quedado claro. Cualquier duda que tengas Comentarios o Discord. y muchísimo ánimo con todo esto que hemos visto de planetas y satélites. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Para que todos estos conceptos que hemos visto veas cómo se preguntan y cómo, cuando te lo pregunten, obviamente, lo importante que es cómo resolverlo. Vamos a ello. Y llegados a este punto ya hemos visto todos los conceptos que necesitas saber de este tema para poder resolver ejercicios, ¿de acuerdo? Así que como te he dicho al principio, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser ver diversos ejemplos un poquito más sencillos de selectividad para que aprendas a cómo utilizar estas fórmulas. Y además para que si no se te dan muy bien estos ejercicios, veas cuál es el proceso que yo recomiendo para que te pongan el ejercicio que te pongan, acabe siendo capaz de llegar a la respuesta, ¿de acuerdo? Así que nada, esa es la clase que te dejo después. Tienes también por aquí la lista de reproducción con todos los vídeos de gravitación y luego ya trabajaremos a saco los ejercicios de selectividad. Y bueno, siempre se me olvida decirlo, pero ya sabes que si te ha surgido cualquier duda en la explicación y la quieres preguntar, puedes o bien en los comentarios o bien en nuestro servidor de Discord, donde tienes a mucha gente como tú con la que podéis ayudaros mutuamente. Ahora sí, espero que esta clase te haya servido de ayuda.